Bien, vamos entonces, hoy día vamos a estar terminando este ciclo de charlas y vamos a hablar, o vamos a continuar hablando acerca del corazón del oyente. Y mencionábamos la semana pasada acerca de la necesidad de predicar al corazón y, y creo que entonces llegamos ahora a la parte más difícil del sermón, a la parte más delicada y también es la más importante de toda la predicación, que es la aplicación. Parte de nuestro sermón, nosotros sabemos, hacemos una introducción, luego hacemos una explicación de lo que el texto quiere decir a sus autores originales, cuál es la intención del autor, pero cuando llegamos a esta parte que es la aplicación, se nos complica un poco. Y el gran problema es que podríamos decir que esta es la parte más importante de la predicación. Spurgeon decía, el sermón no empieza hasta que empieza la aplicación. Eh, Muchas personas pueden explicar correctamente el texto bíblico. Es cosa de saber un poco de gramática, un poco de historia, leer algunos manuales de teología, pero necesitamos más que eso. Necesitamos saber tomar esa verdad y colocarla en la conciencia del hombre. Eh, y muy pocos, en realidad, pueden predicar de tal forma que el creyente no solamente entienda el texto, sino que perciba que Dios mismo está hablando a su corazón. Y entonces, la gran debilidad de gran parte de la predicación contemporánea, por lo menos dentro de las iglesias reformadas, no es la falta de ortodoxia, de doctrina correcta. En muchos casos, la doctrina que se predica es la correcta. Las explicaciones son correctas. Sin embargo, el sermón nunca llega realmente al alma. Usando la figura de la que hablábamos la semana pasada, podríamos decir que informa la mente, pero no confronta el corazón. Nos ayuda a organizar nuestras ideas, pero no afecta nuestra conciencia. Habla de Dios, pero no pone al oyente delante de Dios. ¿Bernardo? Hola, buenas noches. Buenas No, noches. no pude ver la semana pasada, recién hoy vi que lo subieron, Ujú. pero una consulta. Primero, saludo a todos, bendiciones. Eh, ¿A qué cree usted que se debe aquello de que se tenga la ortodoxia correcta, pero que parezca más como una charla, ¿cierto? Buscando informar la mente que al corazón. O sea, lo pregunto porque conozco muchos pastores de Ujú. distintas denominaciones, y uno que los conoce personalmente sabe que son hombres que aman al Señor, muy eh, piadosos, ¿cierto? Pero al momento de predicar sus sermones, eh, claro, predican una doctrina correcta, pero es como escuchar cualquier charla de internet, ¿cierto? Como que falta ese fuego que Ujú. habrá Martin Lloyd Jones, pero uno sabe que ese hombre, ¿cierto? Es alguien que ama al Señor, que conoce Ujú. al Señor y que en su mente cree que lo está haciendo de la manera correcta. ¿A qué cree usted que se debe aquello? Eh, Primero, el énfasis en los seminarios es meramente académico. Entonces, generalmente una persona que va al seminario se le enseña a ser un teólogo y se le educa más que nada para escribir libros casi, que para predicar a los simples en la iglesia.
Eso por un lado. Por otro lado, una escuela de interpretación bíblica que... Esta escuela que viene que nos dice hay que buscar a Cristo en cada pasaje y hay que mostrar a Cristo en cada pasaje. Estoy tratando de recordar cómo se llama ese modelo de hermenéutica y que después resulta en la predicación. Pero que se va a centrar en cómo podemos ver a Cristo en este pasaje y no en lo que el hombre debe hacer mirando el pasaje. Y ciertamente el Señor Jesucristo dijo que Él es... No, no es cristotélico. El Señor Jesús dijo que Él está en el Antiguo Testamento, y así Él le enseñó a los discípulos en el camino de Maús, desde Génesis en adelante, todo el Antiguo Testamento, mostrando su propia obra. Sin embargo, o sea, por supuesto tenemos que hacer eso, tenemos que mostrar a Cristo, pero la forma en la cual nosotros tenemos que mostrar a Cristo es diferente. Lo que nosotros proponemos acá es mirar a Cristo en nuestra necesidad. No solamente mostrar su obra y cómo el Antiguo Testamento hablaba directamente acerca de él, sino que nosotros tenemos que mostrar a Cristo a un hombre que lo necesita. Y tenemos que mostrarle entonces al hombre de qué forma él necesita a este Cristo que está ahí también en cada pasaje de la Escritura. Eso hoy día muchas veces considerado de legalismo, pero creo que en la segunda charla que tuvimos, mostramos cómo esa idea de arrepiéntete y cree recorre toda la predicación, tanto del Señor Jesús como de los apóstoles. En cambio, en esa otra forma de predicación, que es propuesta por autores como Sidney Greidanus, por ejemplo, que tiene ese libro predicando a Cristo del Antiguo Testamento, predicando el libro de Génesis, predicando a Cristo desde Génesis, desde Daniel. Ellos van a mostrar simplemente a Cristo ahí, pero no van a mostrar el énfasis en el arrepentimiento. Y entonces ese tipo de hermenéutica, de interpretación bíblica, ha influenciado la predicación. Gerson dice, puede ser que no se sabe la diferencia entre una exposición y un sermón. Es que ellos entienden el sermón como siendo eso, traer a Cristo ahí a partir del pasaje bíblico y solamente eso. Y me parece que dice otra cosa más ahí, Gerson. Quizás se ha perdido la visión puritana del sermón como una labor profética que busca llamar al corazón del pueblo de Dios, y se pasó a una labor pedagógica que solo busca enseñar doctrina y concepto, pero sin buscar llegar al alma. Sí, ciertamente, pero digamos, esta predicación no es simplemente puritana, creo que es la predicación antes de los puritanos también. La idea era poder llegar al alma, a la profundidad del hombre. Si no hubiéramos tenido los puritanos, la predicación también debía llegar al corazón del hombre. Estoy tratando de acordarme cómo se llama esa forma de interpretación, pero si me acuerdo después se la menciono. Ahora, como nos decía Gerson, los grandes predicadores, no es alegórica tampoco, siempre entendían que la predicación no era una conferencia religiosa. Como lo veíamos desde el principio, hemos entendido, porque la Biblia así lo dice, que la predicación es un acto donde Cristo mismo, por medio de su palabra y su espíritu, habla al hombre. Y por eso han insistido tanto en la aplicación, en la discriminación, en la religión experimental, como también la mencionamos anteriormente. Una religión que debe ser vivida.
Y entonces, ahora sí, hablando un poco de los puritanos, no solo de los puritanos, porque en la reforma holandesa también se dio esto, los grandes profesores de homilética de su tiempo, los influyentes, como William Perkins y como Pedro de Maastricht, así lo tradujeron su nombre en el libro de El método de la predicación, van a hacer este énfasis. La discriminación es sumamente importante, los usos son sumamente importantes. Y entonces el día de hoy, yo quiero mostrarles cómo trabajé un sermón en Jueces 18, para que podamos ver cómo podemos llevar a la práctica estas ideas que hemos estado, de las cuales hemos estado hablando durante este tiempo. Los hermanos de la iglesia ya escucharon este sermón, no sé si se acordarán, fue hace un mes, yo creo, pero qué bueno que la mayoría no lo haya escuchado, para poder ir mostrando cuál ha sido este proceso, para poder llegar a un sermón experimental, entendiendo que este era lo que a mí me enseñaron en el seminario. Las aplicaciones yo voy y las coloco al final como una colita de la explicación, como una parte que incluso no importa si no está, total, el Espíritu Santo se va a encargar de aplicar la palabra al corazón de las personas. Sin embargo, cuando nosotros miramos los sermones de nuestros padres, vamos a ver cómo todos ellos estaban cargados de aplicación. Tampoco, Jacob, no es esa la palabra que estoy buscando. La aplicación va a empezar desde la introducción misma. Desde la misma introducción nosotros vamos a tener que ir mostrándole a nuestros hermanos por qué lo que estoy diciendo es importante y por qué esto tiene que él pensarlo con relación a su propia vida. No estamos tratando solamente de información, estamos tratando de alma, estamos tratando de corazón, estamos tratando de la condición espiritual de las personas. Nosotros tenemos que ayudarlos a identificar sus ídolos, a perseguir su conciencia. La aplicación es el objetivo de la predicación. No es solo un apéndice al final. Y entonces, ya que la aplicación tiene que estar en todo el sermón, es tan importante, no se puede separar la doctrina de la experiencia, de la aplicación y de un sermón centrado en el Señor Jesucristo. Todo tiene que funcionar de forma unida. Como les mencionaba también la semana pasada, uno de los elementos más importantes de la predicación es que ella sea discriminatoria. Discriminatoria no en el sentido de que haya un prejuicio, sino más bien en la distinción espiritual. Entender que los oyentes pertenecen a distintas categorías espirituales, distintas condiciones. Eso, el histórico redentivo. Muchas gracias, Gerson, lo encontraste. Así se llama esa forma de ver a Jesús en cada pasaje de la Escritura. Entonces nosotros como predicadores debemos aprender y reconocer que no todo en la Escritura, no todo en la iglesia están en el mismo estado. Hay creyentes maduros, hay creyentes débiles, hay hipócritas religiosos, hay personas que están endurecidas por su pecado, hay almas que están quebrantadas, jóvenes que están confundidos, creyentes que están siendo tentados. Y por eso la predicación reformada no habla a todos exactamente de la misma manera,
y debemos tratar de hablar a todos en nuestras iglesias. Entonces, ¿leyeron el pasaje en Jueces 18? ¿Sí? Ahí en Jueces 18, nosotros básicamente vemos a la tribu de Dan insatisfechos con lo que Dios les había dado. Recuerden que Dios le había dado un lugar donde ellos debían vivir, pero dice ahí el versículo 1 que ellos estaban buscando una heredad donde morar. Eso inmediatamente ya tiene que llamarnos la atención a que haya un pecado. Todo lo que viene después en el capítulo va a estar relacionado con esto. ¿Por qué ellos no vivieron donde Dios les había dicho que tenía que vivir? Nosotros sabemos, ¿no? Porque la escritura nos va a decir que ahí los amorreos habían habitado este lugar y ellos no quisieron ir a atacarlos, no quisieron ir a tomar ese lugar que Dios les había dado. De ahí los versículos 3 al 6 nos van a mostrar que entonces estos espías que ellos habían enviado llegan a los montes de Efraín y ahí conocen a un levita que había sido contratado por Micaía. Micaía era un hombre que había inventado su propia religión, había hecho, tenía como un templo con dioses ajenos, también tenía ahí, se había hecho un efod, la ropa de los sacerdotes, y este levita que andaba por ahí perdido, también arrancando del lugar donde él debía estar, llega ahí y este hombre le dice, ¿por qué no eres levita en mi casa? Yo te pago. Y este hombre le dice, ok, yo voy a ser entonces el levita en tu casa. Ahora llegan estos espías de la tribu de Dan y se encuentra con él y les dice, ellos le preguntan, bien, ¿qué es lo que dice Dios? Cuando crucemos a este lugar, ¿cómo nos va a ir? Y él les dice, les va a ir bien. Ir en paz delante de Jehová está, perdón, delante de Jehová está vuestro camino que hacéis. Les da una respuesta diplomática, no les pregunta por qué ellos están queriendo ir allá si ellos tienen su propia tierra. Después entonces se devuelven estos espías, llegan a su lugar en Lais, y de ahí ellos movilizan a toda su tribu. Eh, Ellos ahí en Lais, que es el terreno donde ellos van a tomar, encuentran un pueblo que dice que está reposado y confiado, más bien descuidado. No había ley sobre ellos. No tenían muchas preocupaciones, podríamos decir que eran medio hippies los que vivían ahí. Eh, y esto, en lugar de decir, pucha, estos hombres no están acostumbrados a la guerra, ellos viven de forma pacífica, esto al contrario le dicen, ya, estos hombres entonces no van a ser un gran problema para nosotros, son un pueblo pacífico, así que es mejor que nosotros los ataquemos. Mientras ellos entonces, ahora va toda la tribu camino a Lais, pasan por aquí, por la tierra de Micaía, y finalmente roban todo lo que había en ese templo, incluso se roban el levita. No se lo roban, pero negocian y le dicen, bien, tú aquí eres sacerdote de una familia, si tú vas con nosotros, vas a ser sacerdote de toda nuestra tribu. Y por supuesto, este hombre que había sido ya un mercenario, aquí encuentra una posición mejor y se va con ellos. Y de ahí, al final del capítulo, vemos como la gente de Lais es masacrada por los de Dan, queman la ciudad, matan a todos los habitantes,
la reedifican y comienzan una nueva forma de adoración en este lugar. Dice en el versículo 31, no, versículo 30, los hijos de Dan levantaron para sí la escultura, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan. Este Jonatán es un nieto de Moisés. Y aquí nosotros vemos, no fue el pedigrí lo que salvó a este hombre de apostatar, de inventar su propia religión. Y el versículo 31 dice, levantaron para sí la escultura de Micaía, la cual él había hecho todo el tiempo que la casa del Señor estuvo en Silo. O sea, ellos permanecieron como una tribu separada con su propia religión, mientras el arca estaba en Silo. Entonces, cuando yo leo este capítulo, mi primera pregunta no es ¿qué pasa aquí históricamente? ¿Cuáles son los eventos? Esa es la parte fácil del sermón. Entonces yo tengo que preguntarme, porque aquí obviamente hay pecado. ¿Qué pecado del corazón está dominando esta narrativa? Esa es una pregunta fundamental en la predicación, porque si solamente vamos a estudiar los eventos externos, vamos a producir un sermón superficial. Entonces, veo a los de Dan y qué es lo que está pasando por sus corazones. Ellos habían recibido esta heredad de Dios, pero la consideraron muy difícil de conquistar. Entonces, en lugar de pelear donde Dios los había puesto, ellos quieren buscar un territorio más cómodo. Y entonces, a partir de eso, nosotros podemos descubrir cuál es el pecado central en este capítulo. Aquí hay una conveniencia espiritual, vemos pragmatismo, vemos el rechazo a una obediencia que puede ser difícil, vemos el deseo de una bendición sin lucha. Y entonces a partir de ahí comienza el sermón. Pero por supuesto yo no tengo que decir a los hermanos solamente que este es el problema de estos hombres hace 3000 años. ¿Cómo ese espíritu de Dan aparece el día de hoy en los oyentes? Y entonces hay paralelos modernos. Creyentes que están buscando una religión cómoda, personas que usan a Dios para construir su nombre, su propio proyecto, iglesias que están orientadas al éxito pragmático, cristianismo de consumo, una búsqueda de una comunión con Dios sin santidad. Entonces, todas esas cosas que estaban en Dan están también en nosotros el día de hoy. Y ahí entonces el texto antiguo se conecta con el corazón moderno. La tarea, entonces, es traducir ese pecado bíblico en lo que podríamos llamar categorías contemporáneas. El problema aquí no era solamente la idolatría visible. Había una idolatría, o hay una idolatría hoy día que funciona en el corazón moderno. Ya no puedo decirle a los hermanos, no se hagan, ¿cómo termina diciendo? No levanten esculturas, no usen las esculturas de la iglesia romana o de otras religiones. Eso no lo vemos. Pero lo que sí vemos son corazones idólatras, que han hecho de la comodidad un ídolo, del dinero un ídolo, de los privilegios un ídolo.
Entonces nosotros tenemos que mostrar que muchos hombres todavía usan a Dios como los danitas usaron al levita, como una forma de validar sus propios deseos. Y allí entonces yo puedo mirar algunos usos. Ahí yo puedo decirle a mis hermanos, es así que ustedes pueden usar esta doctrina. Porque yo mirando el pasaje pude entender que la doctrina de la cual habla es que la bendición de Dios no se encuentra en la conveniencia del hombre, sino en la obediencia a su palabra. No solamente en lo que el hombre piensa que le conviene, no solamente en lo que él piensa que es mejor, sino en la obediencia a la palabra es que nosotros encontramos esta bendición de Dios. Y entonces yo les digo a los hermanos en este uso de instrucción, pienso, la congregación necesita entender que la prosperidad no significa necesariamente la aprobación divina. Estos hombres de Dan fueron y de forma muy fácil conquistaron este terreno en Lais. No había oposición. Podríamos nosotros decir, Dios abrió las puertas para que ellos tomaran ese lugar. No se encontraron con guerreros, fue sumamente fácil. Vean cómo Dios los bendijo. Pero ¿es eso lo que está diciendo el texto? Al contrario, el texto nos está mostrando precisamente que esto está ocurriendo de forma pecaminosa. Y entonces nosotros podemos entender que la prosperidad no significa que Dios esté aprobando las cosas que nosotros hacemos. Y ahí nosotros podemos recordar el Salmo 73, cuando Asaf dice, por poco resbalé porque tenía envidia de los impíos. Ellos tenían todas las cosas que querían. Sin embargo, nosotros estábamos sufriendo. Y ahí dice después, hasta que atiné con el fin de ellos. O sea, hasta que me di cuenta que lo que yo veía no era que tú los estabas bendiciendo. Entonces, yo puedo decirle a los hermanos, entiendan que la prosperidad no significa necesariamente aprobación divina. Los danitas interpretaron su éxito militar como una prueba de la bendición. Vieron una ciudad vulnerable y dijeron, Dios los ha entregado en nuestras manos. Y el error moderno es precisamente eso, interpretar toda oportunidad favorable como la aprobación de Dios. Entonces, esta doctrina nace del texto bíblico. Solo que yo lo traduje en términos doctrinales, una enseñanza doctrinal. Jorge. Hola, pastor. Hola, hermano. Buenas noches. Perdón la voz. Sí, sí. Pastor, pero ahí, de todas formas, no solamente la labor del predicador sería extraer la doctrina para aplicarla al corazón, sino que también piensa usted de que habría que también ver cómo brilla el evangelio o cómo hay un mensaje redentor que nos lleva a Cristo, que por ejemplo, él para tener todos los honores y la gloria que le es debida, tuvo que llevar padecimiento y llevar la cruz. Uh-huh. No hay gloria sin cruz, no hay exaltación sin humillación. Uh-huh. Entonces ahí de esa forma igual uno tuviese que llevar el mensaje y para que pueda brillar el evangelio, ¿no? Uh-huh. Claro, por supuesto, pero por eso comienzo mostrando el pecado. Entonces lo que yo quiero primero es pegarle un palo en la cabeza para que él perciba que es un pecador y que por sí mismo él no puede tener ningún tipo de salvación. Humillar el orgullo Humillar el del hombre. orgullo para que él pueda mirar al que finalmente lo va a defender, que es Cristo. Pero si voy y presento a Cristo antes del pecado, la persona va a decir, qué lindo que es Cristo.
Pero como yo lo necesito, lo que necesitamos es mostrarle, tú lo necesitas. Estas cosas están pasando por tu corazón. Y entonces hay uno de los usos que se llama el uso del examen. Yo quiero que mi hermano o que el oyente se pregunte cómo esta verdad se aplica a mí. Y entonces yo hago algunas preguntas. Y le digo, ¿buscas a Dios solo cuando necesitas algo de Él? Le pregunto, ¿evito las batallas difíciles que necesitan que yo sea obediente? ¿O si la obediencia me es difícil, prefiero no ser obediente? ¿Busco un cristianismo cómodo? ¿Busco iglesias que validen mis deseos, como los danitas buscaron al levita? ¿Interpreto mi prosperidad como una aprobación divina, aunque sé que estoy viviendo en desobediencia? Entonces yo con esas preguntas lo que yo quiero es que el oyente responda. Responda mirándose a sí mismo. Entonces yo no estoy solamente contándole una historia, yo lo estoy involucrando con el texto. Y quiero que él responda. No me basta decir, no sean idólatras. Yo tengo que mostrarle algunas formas en las cuales él puede estar haciendo idólatra. Jorge. Sí, pastor, ahí veo la palabra de Dios como una espada de doble filo y mucha intencionalidad por así decirlo, como arrinconar el corazón y despojarlo de toda arma, de todo falso refugio. Eh, Hay que ser muy valiente para hacer eso como predicador porque el oyente se pone de verdad muy incómodo. Yo he estado participando de cultos en donde me he sentido completamente pero desarmado y avergonzado, pero es porque no solo por el uso de la palabra de Dios, sino que porque hay una intencionalidad del predicador de desarmar al oyente de sus falsas seguridades a través de esas preguntas aplicativas, que son muy propias de Calvino también. Pero creo que eso tiene que estar muy pensado de parte del predicador y que el Señor y el Espíritu Santo le dé esa intencionalidad de arrinconar el corazón, dejarlo contra las cuerdas. Esa es la idea, por eso decíamos al principio, o sea, cuando estamos pensando en el sermón, lo que estamos tratando de hacer es perseguir la conciencia. Es tratar de llegar a la conciencia, que el corazón finalmente sea punzado. ¿Arturo? Sí, doctor. Quizás solamente reforzar con lo que hablábamos en la clase anterior sobre la importancia entonces de conocer a mi congregación para que el examen pueda dar fruto. No niego la obra del Espíritu Santo, que es sumamente necesaria y nos va a guiar en el entendimiento, pero de aquí las preguntas necesarias para que rindan fruto en una congregación. Solamente las puedo hacer en la medida que conozco al oyente y en la medida que el predicador está involucrado también con el oyente y su vida. Solo eso. Sí, o sea, por supuesto, nosotros vamos a hacer preguntas pensando en la respuesta de nuestros hermanos oyentes que conocemos en el día a día, pero también tenemos que tener la seguridad de que hay muchas cosas que están en el corazón de las personas que nosotros no conocemos, y entonces nosotros tenemos que tratar de pensar cómo pensaría el que está cayendo en el pecado, el que tiene una conciencia dura, el que es hipócrita, el que está lamentándose por su pecado. Entonces, para hacer esto, la idea es llegar a las motivaciones, a los afectos, a las seguridades y falsas seguridades que tienen aquellos que nos escuchan. Y entonces viene una nueva pregunta.
cómo se siente en el corazón este pecado de pensar que yo debo ser movido por mi propia conveniencia en lugar de buscar la obediencia. Y entonces uno puede darse cuenta que hay muchas personas que experimentan una paz falsa cuando evitan la obediencia difícil. El Señor Jesús me dice que si mi mano me es ocasión de caer, me la corto. Estoy seguro que el Señor Jesús no está hablando ahí en términos, o no debemos entender eso de forma literal, pero sí nos está diciendo que nosotros debemos buscar radicalmente la santidad y que muchas veces esa búsqueda por la santidad va a ser difícil, va a ser dolorosa, va a haber una lucha. Entonces, si yo simplemente me olvido de ese mandato de cortar la mano, voy a vivir en paz, no voy a estar batallando esa lucha. Pero esa es una falsa paz. Muchas personas van a contentarse con esa falsa paz. Tienen un alivio carnal porque no están en medio de una batalla espiritual. Y ahí entonces nace otra aplicación. La falsa paz evita la cruz buscando una comodidad mundana. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer en el sermón es describir experiencias espirituales concretas. No hablar de forma vaga de tener fe o amar a Dios. Tenemos que tratar de describir cómo opera realmente el autoengaño, cómo opera la hipocresía, la falsa seguridad, cómo se ve el quebrantamiento verdadero. Porque muchas veces nuestros hermanos tampoco saben cómo se ve el quebrantamiento verdadero. Y están verdaderamente quebrantados, pero no lo saben. Entonces, así como nosotros tenemos que estudiar la doctrina de Dios, la doctrina de la salvación, también tenemos que tratar de entender el alma humana, por supuesto a partir de la Escritura. Ahí uno tiene que hacerse esa pregunta, ¿cómo van a responder distintos tipos de oyentes ante esta verdad? El que es hipócrita religioso probablemente va a justificar su pragmatismo, va a defender su comodidad, va a buscar validación y se va a poner, digamos, a la defensiva cuando él es confrontado. El verdadero creyente va a sentir convicción, va a reconocer su idolatría, va a lamentar su pragmatismo y finalmente va a correr a Cristo. Aquel que estaba entregado a sus pecados, pero que se convierte y que se da cuenta del pecado, también va a reconocer su idolatría y va a venir al Señor Jesucristo. Entonces uno entiende que debe diseñar aplicaciones que busquen separar ambas condiciones espirituales. Que aquel que es un hipócrita se perciba como un hipócrita. Entonces, este tipo de discriminación no va a distinguir entre doctrinas correctas o incorrectas, sino que va a distinguir respuestas del corazón delante de la doctrina. Entonces, algunos de los oyentes van a darse cuenta que están en pecado. Y ellos necesitan ser reprendidos. Muchos predicadores modernos tienen miedo a reprender porque confunden el amor pastoral con una suavidad. Pero la Escritura va a presentar la palabra como un martillo, como una espada, como fuego. Entonces miraba al levita
y uno tiene que pensar bien, este hombre está usando la religión para asegurar su bienestar personal. Y muchas personas van a la iglesia porque en la iglesia tienen amigos que le hacen falta, sus hijos tienen amigos que también le hacen falta, pueden encontrar conexiones sociales, pueden encontrar quizás trabajos, incluso hay ministros que son complacientes, que prefieren no decir nada porque es hermano de uno de los que diezma, o si yo digo algo así, la iglesia va a separarse, se va a reducir. Hay predicadores que predican buscando la aprobación. Hay iglesias que van a contratar los pastores que les van a decir lo que ellos quieren escuchar. Y entonces ahí la reprensión viene de forma natural. Pero nuevamente no es solamente gritar contra el pecado, sino que es dirigirse al corazón. El problema del levita no era simplemente cambiar de trabajo, cambiar de empleador. El problema era más profundo, él había vendido su fidelidad. Y ese es el corazón del pecado. Y entonces ahí yo le pregunto a la congregación, ¿y nosotros usamos la religión para nuestro beneficio? ¿Nosotros buscamos aceptación de los hombres antes que fidelidad a Dios? ¿Queremos una fe, queremos una predicación que no nos confronte, que nos permita continuar de forma cómoda? Apuntando entonces a todos estos pecados, persiguiendo la conciencia, yo tengo que llegar a una etapa en el sermón donde consuele. Entonces ahí yo le decía, primero les pego un palo y después vengo con el consuelo. Y ese también es otro problema, porque muchas veces sabemos herir, pero no sabemos sanar. Sabemos denunciar el pecado, especialmente los pecados de los demás, pero aplicar a Cristo sobre esas heridas abiertas que ha dejado el sermón puede ser más difícil. Entonces, mientras estaba pensando en Micaía, perdiendo sus ídolos, porque le robaron los ídolos, uno piensa, ¿qué ocurre cuando Dios mismo destruye todos nuestros falsos refugios, todos nuestros ídolos? Cuando Dios destruye los ídolos, el hipócrita va a perder toda su comodidad. Pero el verdadero creyente, aunque está quebrantado, va a terminar descubriendo que Cristo era suficiente cuando todos sus ídolos desaparecen. Y ahí viene entonces una consolación central. Cristo es el único tesoro que no puede ser robado. Entonces Micaía tenía sus ídolos, los danitas hicieron sus ídolos, pero yo les decía a los hermanos, miren la tontera, porque si ellos pudieron robar esos ídolos de Micaía, significaba que precisamente los ídolos no tenían ningún poder. Si hubiesen tenido poder, Micaía lo hubiese vencido a ellos. Entonces ahora llevan estos ídolos y los adoran. Si venía una nación mayor, también se lo iba a robar a ellos. Y entonces esa es la tontera de crear ídolos. Ahora, el Señor nos llama a no hacer tesoros en la tierra, a no crear ídolos en la tierra, porque todas estas cosas pueden ser robadas, todas estas cosas se pueden echar a perder. Sin embargo, hay uno que es el Dios verdadero y que nadie nos puede separar de él. Entonces, todo lo que nosotros buscamos en los ídolos, hay uno que sí lo da. Y que ese es el Señor Jesucristo.
Y entonces yo voy ahí también, en la parte experimental, buscando la confianza, que el oyente sepa dónde él puede encontrar confianza, dónde él puede encontrar seguridad. Nuevamente, esta consolación viene directamente del problema del texto. No es superficial, no está metida a la fuerza ahí, sino que sale de ahí. Entonces, el Señor Jesucristo es claramente la respuesta a la miseria y al pecado que encontramos en ese texto. Y haciendo eso, nosotros evitamos el moralismo. Creo que Hugo, no sé si está ahora Hugo, hablaba de eso la semana pasada. Que nuestros sermones no pueden ser moralistas. No, no pueden ser moralistas. Si mis aplicaciones simplemente sean mejores, esfuércense más, no sean como Dan, eso no es predicación cristiana. Ni terapéuticas tampoco. Entonces yo tengo que preguntarme cómo finalmente traigo todo esto hacia Cristo. Y entonces Cristo comienza a aparecer porque Él es el verdadero sacerdote fiel. Jonatán no era el sacerdote fiel, no le sirvió a Micaía, pero Cristo sí lo es. Cristo es nuestra heredad eterna. El problema de la heredad está ahí en el texto. Cristo es el tesoro incorruptible. El tesoro corruptible está ahí en el texto. Él es el mediador que no abandona a su pueblo. El que sí lo abandona, el que abandonó a Micaía, está ahí en el texto. Entonces, aunque nosotros queremos producir mejores conductas, obediencia, no paramos ahí. La meta es destruir los ídolos hasta llevar a las almas que miren a Cristo como aquello que verdaderamente ellos necesitan. El autoexamen no es el fin del sermón. Cristo es el sermón. Entonces, en un sermón bien construido, vamos a llevar al oyente por un proceso. Vamos a mirar el texto. El creyente va a poder comenzar a verse reflejado en el texto. Su conciencia va a ser confrontada. Su falsa seguridad va a ser atacada. Y le va a ser mostrado donde sí hay verdadera seguridad. Eso es sumamente importante. Y muchos sermones no van a cumplir su propósito porque permanecen solamente en mirar lo que está pasando allá. Pero no traemos al Cristo al corazón. Entonces, quizá algunos consejos prácticos para el sermón sean específicos. Frases genéricas como tenemos que confiar más en Dios. Sí, eso es cierto, pero tenemos que mostrar de qué forma confiamos más en Dios. O debemos obedecer. Obedezcamos más, no, seamos más específicos. El texto es específico. Si mis aplicaciones yo las puedo usar en cualquier sermón, entonces no tengo para qué abrir la Biblia. Yo puedo ser específico porque el texto está hablando de situaciones específicas. Miremos el corazón de los humanos que están en el texto. ¿Qué deseo domina este texto? ¿Qué miedo se ve en este texto? ¿Qué forma de idolatría motiva las conductas en este texto? ¿Cómo se disfraza religiosamente el pecado en este texto? También conozcan a aquellos que le están predicando. Hay luchas que son reales. Hay temores que son reales. Hay idolatrías que son distintas en distintas partes y que son reales también. Y cuarto,
Nunca dejen al oyente herido. La ley debe abrir una herida, pero finalmente tiene que estar el evangelio ahí para que pueda cerrar esa herida de una forma sana, con Cristo. Entonces la meta no es simplemente producir desesperación, no es simplemente producir introspección, sino que es conducir el alma fuera de sí misma en búsqueda de el Señor Jesucristo. Y así entonces quizás con estos consejos, con este proceso, ustedes puedan, no sé si comenzar, no lo he escuchado a cada uno de ustedes predicar, pero, pero sí avanzar un poco más o pensar un poco más intencionalmente en cómo llegar al corazón de aquellos que los escuchan. Es para esto que Dios nos ha llamado como predicadores. No solamente a contar historias, es trabajar en el corazón de aquellos que nos están escuchando. Ahora, ahora sí pero ya comenzaron las preguntas desde antes. Pero si hay más preguntas o comentarios, hermanos. Vi que algunos hermanos estuvieron escribiendo ya algunas cosas. Eh, Arturo, no sé en qué momento escribiste eso de prosperidad, salud, como el caso de Jacob, sufrimiento. No, antes. Cuando estamos hablando de cuando le damos la prosperidad en el tema de edad, hace mucho rato. Ah, ya. Damián dice, pastor, si puede recomendar un libro o lecturas sobre esta forma de propiciar estas aplicaciones. Sí, está el libro La predicación reformada de Joel Vicky. Uy, creo que también se los mostré en la primera clase. Este libro es como 600 páginas, me parece. Es un intento de llamarnos a este tipo de predicación. También está el libro El arte de profetizar de Perkins, William Perkins. Hay un librito bien pequeñito que se llama El mejor método de la predicación, que es el de Peter Van Maastricht. Lo publicó acá en Chile el seminario Martin Bucer. Es un libro pero espectacular que nos habla precisamente de este asunto. Creo que lo que a mí más me ha cambiado en la forma de predicar en el último tiempo es leer a los puritanos. Los libros de los puritanos generalmente son solo sermones. Ellos no escribían así un manual de teología, sino que predicaban sobre doctrinalmente. Y siempre vamos a ver usos ahí. Y eso es muy bueno porque nos va también a ayudar a poder comprender un poquito más el alma y cuáles son y de qué forma llegar al alma de las personas. Se estaba leyendo, de hecho, ahora el domingo voy a hablar con los hermanos en Ercilla sobre el libro El Soldado Cristiano, que es de Thomas Watson. Si ustedes leen ese libro, debe estar lleno de usos. En general, todos los libros de los puritanos van a estar llenos de usos. La teología sistemática de Abrakel, Wilhelmus Abrakel, que se llama El Servicio Racional Cristiano, también es una teología sistemática, pero que está escrita para ser aplicada. Eso diría yo principalmente. También hay un librito bien chiquitito que se llama Bosquejos de Sermones, me parece, donde viene con la primera parte son bosquejos de sermones y la segunda parte, que para mí es la valiosa de ese libro, es el libro Cómo predicar al corazón de Jay Adams. Eh,
El que lo encuentra me avisa, porque yo lo compré hace años y ahora lo tengo perdido y lo he tratado de comprar de nuevo y no lo encuentro. Pero ese libro también es bueno en cuanto a esto, a la idea de poder predicar al corazón. Esos son los libros que podría recomendar sobre esto. Si ustedes leen también el directorio de culto de Westminster, hay también todas estas formas de discriminación y de usos van a estar ahí también, cuando habla acerca de la predicación pública. Así que ahí también pueden echarle un ojito a ese documento. No sé, ¿algo más? ¿Arturo? Quizás mencionar a grandes predicadores fieles, el caso de Spurgeon, que probablemente ha sido el hombre que tiene mayor cantidad de predicaciones documentadas, ha sido profundamente influenciada por los puritanos y por esta forma de predicación también. Entonces, quizás cuando leemos a Spurgeon también sacamos un gran tesoro en sus predicaciones. Sí, sí. El libro La predicación de los predicadores, también de Lloyd Jones, también es un muy buen libro para poder diagnosticar este problema actual de la predicación. Jacob. Sí, pastor, más que nada un comentario. Nosotros que hemos vivido ya este último tiempo la predicación de usted en la iglesia, notamos y nos damos cuenta de que efectivamente es un buen método. Particularmente en los últimos sermones me he sentido bastante incómodo, obviamente, porque Dios habla a uno. Usted nos conoce a todos nosotros, como bien dice, y como bien decía Arturo, que es importante conocer a la congregación. Y uno siente que efectivamente y verdaderamente Dios habla al corazón y es un método de predicación bastante bueno y útil para todos nosotros porque nos permite no solamente analizar en el momento, sino que además, al menos con la Vale de repente, comentamos, siempre después como que comentamos la predicación, no analizamos solamente en el momento, sino que también queda como para la semana. Vamos como masticando igual y analizando el sermón también en base a nuestras vidas. Notamos que hay pecados que tenemos y gracias a Dios que nos ayuda a poder identificarlo en ese momento para poder ir pidiendo su ayuda. Entonces, es como eso. Quería comentar eso, que ha sido de bastante bendición para nosotros al menos, ese tipo de predicación. Sí, y yo también podría decir lo mismo. Dios también me ha comenzado a confrontar de una forma distinta a partir de los cambios en la predicación. Y varios hermanos de la iglesia me han dicho lo mismo. Entonces, también por lo mismo, quise hacer este taller, no sé, estas conversaciones, para que el Señor nos ayude a estar, digamos, más conscientes de cómo poder hablar bien a nuestros hermanos. Maxi. Sí, yo quisiera agradecer por este espacio, por el tiempo que te has tomado para hacer este conversatorio. Realmente para mí ha sido de provecho y me hace recordar otras cosas que también he leído y me falta mucho por aplicar. Por lo general, el pastor quien predica en la iglesia, a no ser que esté enfermo o de vacaciones, ahí lo reemplazo yo o algún otro presbítero. Pero sí debo reconocer que, por ejemplo, Martin Lloyd Jones me ha servido bastante para profundizar en este tema de la predicación. He leído también sus sermones. Por ejemplo, hay un librito que son exposiciones del Salmo 51, son 4 sermones del Salmo 51, donde en tan poquitos versos puede sacar tanto y no
no de relleno, en realidad toca el contexto, muestra la diferencia de las palabras que usa la escritura para mostrar diferentes realidades en el corazón de las personas. Y una de las cosas que yo he tomado de él son las preguntas que hacen reflexionar el corazón de la audiencia, como confrontar mediante preguntas. Y sí, lo que me costaba bastante, y creo que con lo que tú mencionabas en el ejemplo de hoy, me hace más sentido. A mí me costaba, por ejemplo, ok, llego a la parte donde puedo confrontar el corazón de las personas, pero ¿cómo, sin salirme del texto, podía presentar a Cristo? Es decir, en el ejemplo que mencionabas, de Jueces 18. Yo, ¿cómo lo hubiese hecho antes? Hubiese presentado a Cristo así como, no como alguien no como un ídolo, sino como el Dios verdadero, al cual nosotros debemos rendirnos. Lo cual es cierto, pero no tiene mucha relación directa con el pasaje, pero sí me gustó cuando tú dijiste, Él no es un ídolo, sino que Él es el tesoro que no puede ser robado, que es precisamente lo que ocurre ahí con Micaías. Y dije, vamos, así pudo, si así puede ser traído Cristo al sermón, en los otros sermones que yo he predicado, también tendría que yo buscar esa forma de conectarlo de una manera más directa y más limitada al texto. O sea, realmente me ha servido bastante y por ello también quiero dar las gracias. Eso. Muchas gracias. Gracias por la palabra. Ese libro, Predicando a Cristo en el Antiguo Testamento, de Greidanus, Sidney Greidanus, ahí trae 6 formas de ver a Cristo en las historias del Antiguo Testamento. Yo lo mencioné como un ejemplo de hermenéutica que lleva a un error en la predicación de saltarnos la parte de la ley, pero eso no significa que el libro esté mal. Pero esa forma en la cual él enseña ahí de cómo mirar a Cristo en el Antiguo Testamento es súper buena. No me acuerdo ahora de memoria cuáles son esas 6 formas, me acuerdo que eran 6. Lo leí en el seminario hace más de 20 años quizás. Es viejo. Pero denle una miradita ahí a ese libro los que tengan acceso. En forma de contraste, lo que hacen mal, el Señor Jesús lo hace bien. En forma de cumplimiento, cuando son promesas o profecías. En formas de tipo. Está David, ciertamente un tipo del Señor Jesucristo. Lo que David hizo bien, el Señor Jesucristo lo hace de forma completa, perfecta. Y así hay distintas formas de poder mirar al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Matías dice que es necesaria la diligencia del predicador al preparar el sermón. Incluso en grandes predicadores, no siempre hay consistencia en generar aplicaciones. Sí. Incluso entre los más famosos, no siempre el sermón busca las aplicaciones. Y por eso también vemos un cristianismo bien raso en nuestro tiempo. Jacob, No sé si está Arturo primero porque dice que tengo el número 2 ahí. Arturo, parece que tenía la mano. Voy. No, sí, lo dejé. Me parece que me acordé de algo, una frase muy buena de John Owen, decía que ningún hombre predica un sermón bien si antes no lo predica a su propio corazón. Y creo que justamente esto es lo que ocurre. Cuando nosotros usamos la fraseología, lo dejamos en la nebulosa, como que no va a afectar a mi propio corazón. Y probablemente no solamente sea el temor a la gente, a quien me escucha, sino que el temor a verme confrontado con mi propia vida, el no querer predicar un sermón que sea tan afilado, porque tengo temores también como predicador
en mi vida frente al Señor y la santidad. Y entonces creo que Owen es muy, muy astuto al momento de decir esta frase, de que nadie puede predicar un sermón bien si antes no lo predica su corazón, porque fácilmente podemos caer en el legalismo o en esta especie de nebulosa de dar frases sin ir a lo específico y puntual del texto que remueve. Yo creo que muchas veces la iglesia necesitamos el remesón, yo necesito que me estás con él, más de lo que ando, pero necesito que mi corazón sea removido, y probablemente eso es lo que experimento cuando los sermones son tan afilados, pero al mismo tiempo, como sea pastor, dejan una herida abierta para luego mostrar a Cristo como el que cura, el verdadero doctor, y la palabra misma haciendo efecto de curar. Y entonces podemos ver pastores tiernos, después de habernos ahogado con la ley, con nuestro pecado mismo. Y entonces vemos el poder saborear al Señor Jesucristo como dulce. Probablemente eso es lo que está pasando en mi corazón muchas veces que estoy escuchando este tipo de sermones. Entonces soy ahogado profundamente y de repente me falta el aire, y cuando ya no doy más, ¡pum!, el Señor envía aire, y entonces hay un renuevo profundo en mi corazón. Sin negar que muchas veces en esos mismos sermones estoy orando al Señor pidiendo por perdón, y al mismo tiempo porque me ayuda a vivir de una forma más santa. Entonces pienso en esto, que muchas veces el predicador también necesita ser confrontado, y probablemente huimos de esa forma de predicación por lo mismo, porque pecamos también. Sí, así es. Y produce finalmente lo que tiene que producir, pues arrepentimiento y fe. Arrepentimiento de mis pecados y correr a Cristo como salvación. Jacob, me parece que era el 2. Sí, pastor, una pregunta. Parece, a lo mejor ahí usted me corregirá si me equivoco o no. ¿No está mal predicar y mostrar a Cristo? Lo que estaría mal es como predicar y mostrar a Cristo sin mostrar, digamos, nuestro pecado, sin mostrar lo mal que estamos, pero no está mal en el sentido de que también debe ser mostrado Cristo y su evangelio, O sea, ¿no? Cristo debe ser mostrado. Si Cristo no es mostrado, tampoco es predicación cristiana. Ah, ya, claro, ya, está bien, claro. Pero Cristo debe ser presentado como una solución al pecado. No mostrar lo que aparece simplemente en el texto, sino que es como la solución del texto mismo para Claro. nuestro mundo. Ya, gracias, pastor. ¿Damián? Sí, pastor, yo quería decir que en relación a, bueno, dos cositas. Lo que mencionaba de Gratanos, yo hace años leía a Brian Chappell, que es de la misma como escuela del Redentor, histórico Redentor, Sí. todo eso. Y él hablaba también del como de a veces cuando los predicadores tenían la intención de llegar a Cristo, pero sin los recursos correctos, a veces, como por ejemplo caían en el hecho de decir, no sé, el arca es de madera, la cruz es de madera, o la cintita de Rahab es roja, la sangre es roja, la sangre de Cristo es roja. Y claro, y él invitaba a usar estos principios como la figura, la sombra de Cristo y los tipos. Y eso es lo primero. Y lo otro es que siempre tenía esa duda, porque sí, a veces, cuando yo empecé a escuchar predicación reformada, me pasaba que escuchaba que llegaban a Cristo y era muy bonito. Y daba un deseo de adorar y hasta, no sé, pues hasta de aplaudir el sermón, porque llegaba a Cristo de una manera tan bella, pero sí eh, sabía que había algo distinto a que cuando se confronta también el corazón y la conciencia es confrontada también, además del otro que también es necesario. Pero ese componente como que no lo había meditado hasta ahora, y es muy útil saberlo. Sí. Más que nada eso. Sí, por supuesto, llegar a Cristo es el propósito final, pero llegar a Cristo, ¿dónde?
Llevar a Cristo a ese que provoca aplausos por la belleza y por lo imaginativo quizás del sermón, o porque el pastor vio algunas cosas que nosotros no vimos, o llevar a Cristo como verdaderamente al corazón y a la necesidad. Ahí Pedro dice, cuando predicó en Hechos, se compungieron de corazón. Y ahí preguntaron, ¿qué hacemos? Y ahí Pedro le dice, no, crean, arrepiéntense y crean. Y finalmente es así, pues si no podemos pinchar el corazón, Cristo va a estar ahí bonito, pero no personal. Oremos, hermanos. Le voy a pedir al Felipe. Amén. Vos ahora. Gracias, Señor, esta noche, Padre amado. Gracias por este tiempo, Señor, por poder compartir como hermanos, Señor. Gracias también por la dedicación, Señor, de Marcelo, Señor, por compartir, Señor, con nosotros, sus hermanos, Señor. Padre amado, ahora yo le ruego, Señor, que usted sea obrando en nuestros corazones, Señor. Usted está orando en nuestros corazones, Padre, para ser fieles, Señor, en la predicación de su palabra, Padre amado. Señor, que seamos sensibles a su corrección, Señor. Padre, que seamos sensibles a su voz, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio, Señor, de escudriñar su palabra, Señor. Gracias, Padre, por la responsabilidad, Señor, de tener que comunicarla, Padre. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos acá presentes, Señor amado. Gracias por su bondad, Señor. Gracias por todo lo que usted nos da, Señor. Padre, es inefable, Señor, su obra en nuestras vidas, Señor. Así, Padre, agradecido, Señor, dejamos este tiempo delante de usted, Señor. Todo está delante de usted, Padre amado. Gracias en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias por conectarse estos días. Que Dios les bendiga. Eso, buenas noches. Muchas duda ahí gracias por la después invitación. la Muy escriben. provechoso a todos. Saludos a Gracias. todos, que el Señor les bendiga. Gracias, pastor. Gracias. Chao, gracias. Saludos, buenas noches. Dios les bendiga. Chao, chao. Cuando el asado del curso. Gracias.